El conjunto monumental de la Alhambra del Generalife es quizás el palacio de la cultura islámica que se ha conservado más o menos en su estado original, gracias también a una serie de hechos históricos que hacen que sea hoy declarado Patrimonio Mundial por esa razón, por ser el único conservado de su tiempo. Un conjunto de bellos palacios que además posee una cualidad que es su asentamiento en un territorio que además trajo a través de la acequia real el agua que tan necesaria para la cultura islámica. Evidentemente, los reyes católicos a partir de 1492 deciden que la Alhambra tiene que pasar a formar parte de su patrimonio real porque la dotan de una institución como fue la alcaidía propia de la Alhambra, diferenciada de la ciudad de Granada, y además también la Capitanía General del Reino. Desde esos primeros momentos del uso cristiano de la Alhambra, pues hubo que llevar a cabo transformaciones que afectaron a algunas zonas del conjunto monumental, pero no así a otras. Así, por ejemplo, las huertas y el Palacio del Generalife, que fueron transformadas, pero quizás el uso también agrícola se mantuvo. Tenemos también que tener en cuenta que durante 3 siglos la familia Tendilla, que fueron los conservadores de la Alhambra como alcaides de la misma y capitanes generales de este reino, pues otorgaron también parte del impuesto que se grababa a la población morisca para la conservación de este lugar, así como también para la construcción del Palacio de Carlos V. Ya en la historia contemporánea, a partir de 1870, en la que la Alhambra es declarada Monumento Nacional, hay un especial interés por la conservación, hay debates teóricos, de tal manera que casi podemos también estudiar la historia de la conservación y del pensamiento conservacionista en relación al patrimonio a través de las intervenciones en el propio monumento. Podríamos decir que la historia reciente de la Alhambra y toda la parte que constituye, que no tiene que ver con su origen, sino con después de 1492, es una historia de su conservación. Hoy la Alhambra se ofrece a los ciudadanos del mundo como un ejemplo de no solo ricos palacios, de una cultura que en el último reino postrero de Al-Ándalus, el reino nazarí, fue conquistado por otra cultura diferente que quizás supo ver en él no solo las razones políticas de la guerra o del conflicto, del botín, sino también la posibilidad de poder perpetuar esa condición que la historia y la cultura artística del humanismo ya preveía, que era ese respeto por otras culturas diferentes como era la que se ofrecía en la Alhambra. A este hecho se debe que, por ejemplo, el baño de Comares se conservara, un baño que no tenía una función ni ningún uso en la cultura occidental, y esa valoración artística que se hace pone de manifiesto esta idea. La Alhambra hoy atrae a personas de diferentes países, de diferentes lenguas, de diferentes tradiciones culturales, distintas espiritualidades, y todas encuentran en la visita al monumento una experiencia que es la experiencia del patrimonio, que al fin y al cabo es una experiencia de vida. Pienso que quizás por esta razón, porque el monumento no ha dejado nunca de tener vida, es por lo que existe esa posibilidad, ¿no?, de que todos encuentren en esta experiencia pues, su sentido y su razón de ser. Una Alhambra vivida es quizás la que da explicación a una Alhambra de la conservación.